Cuando entender demasiado dolió. Altas capacidades, trauma y la historia que nunca te explicaron. Hola, si estás aquí, quizás siempre sentiste que había algo distinto en ti. No necesariamente mejor, ni tampoco necesariamente peor. Distinto. Quizá entendías demasiado pronto. Quizá sentías demasiado fuerte. Quizá pensabas cosas que nadie a tu alrededor parecía pensar. Y durante mucho tiempo intentaste adaptarte sin saber exactamente a qué. Este episodio es para las personas que crecieron preguntándose si el problema eran ellas. Hoy vamos a poner palabras a algo que muchas personas viven en silencio: la relación entre las altas capacidades y el trauma. Hay personas que siempre sintieron que veían demasiado, que pensaban demasiado, que sentían demasiado. Personas que entendían cosas antes que los demás, que percibían matices que otros no veían, que se hacían preguntas que nadie a su alrededor parecía hacerse. Y durante mucho tiempo, muchas de esas personas pensaron que el problema eran ellas. Cuando hablamos de altas capacidades, mucha gente piensa en inteligencia, en buenas notas, en rendimiento académico o en facilidad para aprender. Pero las altas capacidades no son solo eso. Tienen que ver con la forma en la que el cerebro procesa la realidad. Suele implicar profundidad de pensamiento, intensidad emocional, sensibilidad a la incoherencia, necesidad de sentido y una percepción muy fina del entorno. Esto no es simplemente saber más. Digamos que es vivir más cosas por dentro. Muchas personas con altas capacidades recuerdan haber sentido desde muy pequeñas que algo no encajaba. No siempre había un problema visible a lo que atribuirlo, pero sí había una sensación constante, esa sensación de no encontrar tu sitio o espejo. Y aquí es donde suele aparecer el trauma. El trauma no es únicamente algo extremo, no es solo un evento concreto. Muchas veces el trauma tiene que ver con experiencias repetidas de desajuste, de invalidación, de no ser comprendido, de sentirse demasiado o de aprender que ciertas partes de uno molestan a los demás. Muchas veces el trauma no es lo que pasó, es lo que faltó. Si faltó sintonía, si faltó alguien que ayudara a regular, si faltó alguien que te dijera que lo que te pasaba tenía sentido. Cuando una persona con altas capacidades crece sin esa sintonía, se produce un aprendizaje silencioso. Se aprende a adaptarse, se aprende a anticipar, se aprende a no molestar, se aprende a esconder. A veces se aprende a destacar solo en lo que es aceptado. A veces se aprende a callar preguntas. A veces se aprende a convertirse en la persona que entiende a todos menos a sí misma. Con el tiempo, la identidad puede empezar a construirse alrededor del rendimiento, de la adaptación o de la utilidad. Y entonces aparece una sensación que muchas personas reconocen con alivio cuando la escuchan. La sensación de no encajar no era un defecto personal, era una experiencia relacional. Hay señales que suelen repetirse cuando hay altas capacidades y daño relacional. La sensación persiste de ser diferente sin saber por qué. Vergüenza difícil de explicar. Perfeccionismo que nace del propio miedo. Hiperadaptación. Mucha comprensión hacia los demás y muy poca hacia uno mismo. Y un cansancio profundo. No físico solamente, existencial. Algo muy característico es la tendencia a pensar las emociones en lugar de sentirlas. Analizar, explicar, comprender. El pensamiento se convierte en refugio. Pero entender no siempre va a regular. Entender no siempre repara. Cuando la historia no se tiene en cuenta, el comportamiento se interpreta mal. Muchas personas con este perfil reciben diagnósticos que explican partes, pero no el conjunto.
ansiedad, depresión, dificultades sociales, a veces diagnósticos del neurodesarrollo, a veces varios a la vez. Por eso es tan importante el diagnóstico diferencial y el concepto de doble excepcionalidad. La doble excepcionalidad significa que una persona tiene altas capacidades y al mismo tiempo algo que está interfiriendo en su funcionamiento. Esto puede ser TDAH, dislexia, dificultades emocionales, TEA, trauma o una combinación. La capacidad puede ocultar la dificultad y la dificultad puede ocultar la capacidad. Esto genera perfiles que parecen contradictorios. Personas muy capaces pero que se sienten muy inseguras. Muy conscientes pero desbordadas. Muy sensibles pero desconectadas. Nada de esto es incoherente cuando se entiende la historia. Otro riesgo frecuente es confundir la intelectualización con fortaleza emocional. Pensar mucho puede parecer control, pero muchas veces es protección. El pensamiento ordena, explica, da estructura, pero el cuerpo sigue necesitando seguridad. El sistema nervioso sigue necesitando experiencia de regulación, de validación, de vínculo, porque entender no sustituye sentir. La buena noticia es que este mismo perfil tiene enormes potencialidades para la reparación. Las personas con altas capacidades suelen tener gran capacidad de insight, facilidad para construir narrativa, profundidad para el trabajo terapéutico y sensibilidad relacional. Cuando encuentran un espacio seguro, los procesos suelen ser muy profundos. Lo que hizo que algo doliera más también puede ayudar a comprenderlo mejor. Sanar no significa dejar de ser intenso o intensa. No significa volverse menos sensible. No significa encajar a la fuerza. Sanar significa poder estar segura siendo quien eres. Significa diferenciar qué partes de ti son rasgos y qué partes son estrategias de supervivencia. Significa reconstruir el autoconcepto. Significa recuperar la confianza en la experiencia interna. Si algo de esto te resuena, no significa que tengas un diagnóstico concreto. Significa que tu historia merece ser entendida con contexto. No te autodiagnostiques rápido. Busca profesionales que formulen, que no solo etiqueten. Observa toda tu historia, no solo tus síntomas. Pregúntate cuándo empezaron las cosas, qué las activó, qué las calma y en qué contextos cambian. La adaptación no define quién eres. Tu sensibilidad no es el problema. La sensación de ser demasiado suele tener que ver más con el entorno que con el valor de quién eres. Entender la relación entre altas capacidades y trauma no va a cambiar el pasado, pero sí cambia la narrativa. Y cambiar la narrativa cambia la forma en la que una persona se mira, se trata y se relaciona. ¿Y si no estabas rota? Quizá estabas sola con algo que necesitaba ser entendido. Si este episodio ha puesto palabras a algo que llevabas tiempo sintiendo, no es casualidad que estés aquí. En A Contraluz hablamos de lo que muchas veces queda fuera del foco: la diferencia, la identidad, la reparación y las historias que no siempre nos explicaron bien. Si te has visto reflejada en estas palabras, este puede ser un lugar donde seguir entendiendo, con rigor, con sensibilidad y sin tener que explicarte tanto siempre. Gracias por escuchar, nos vemos en el próximo episodio. A Contraluz, donde empezar a descubrirte cambia tu historia.